Si eres de Latinoamérica, te enseñaron que la colonia terminó en 1810, ¿verdad? Pues el sociólogo Aníbal Quijano dice que estamos en un error. La dominación se transformó en algo mucho más sutil y persistente, la colonialidad del poder. Hablemos de cómo un patrón de poder de hace 500 años sigue controlando tu vida, tu trabajo y hasta cómo piensas, te mueves y te vistes. La idea central, raza y dinero están unidos para siempre. De todo el ensayo de Quijano, la idea que más me llamó la atención es esta: el capitalismo mundial y la idea de raza no son cosas separadas. La raza es la base del negocio. Nos hicieron creer que el mundo va en una fila, sale la esclavitud, entra el salario. Y no hay nada más falso que esto. En América se articuló un sistema donde convivían la esclavitud, la servidumbre y el salario, todas para hacer rico al capital global. ¿Cómo decidían quién hacía qué? Pues usando la raza como el clasificador principal. El trabajo más duro, forzado y sin paga, que era la esclavitud y la servidumbre, fue asignado a los indios y negros, y el trabajo pagado, el salario, el prestigio, se reservaba para los blancos, europeos y sus hijos. La raza se estableció como el instrumento de clasificación social básica de la población, probando ser más duradero que el colonialismo mismo, un instrumento que hasta la fecha nos rige y seguimos perpetuando consciente o inconscientemente. Este sistema nos lleva a creernos mejores que otros por nuestro color de piel, ojos o posición socioeconómica, y aunque se ha tratado de desmantelar esta pirámide jerárquica de una y mil formas, sigue persistente, y mutaciones de la jerarquía vuelven constantemente, a veces como yugo y otras como una nueva moda o tendencia, actuando como un intento de colonización cultural. Esta conexión brutal de raza y trabajo es la tecnología de dominación más exitosa de la historia. Fuimos diseñados para ser la mano de obra barata y subordinada del sistema. ¿Y eso qué tiene que ver con psicología? Pues todo. Quijano explica que además de controlar el trabajo, Europa concentró el control del conocimiento y la cultura. Impuso el eurocentrismo como la única forma de pensar racional o moderna, y se nos forzó a creer que nuestros conocimientos, nuestras culturas y nuestras raíces eran el pasado, lo primitivo o lo irracional. Si eres indio o negro, te ubican automáticamente en el eslabón anterior, biológicamente inferior al europeo. Como universitarios, debemos dudar de las teorías que nos piden adaptarnos a una estructura de dominación racial. No podemos seguir individualizando el malestar. Son cicatrices estructurales dejadas por esa clasificación racista que nos despojó de nuestra identidad y valor. Descolonizar es sanar, y como futuros psicólogos, esta reflexión es crucial porque nos obliga a descolonizar nuestra propia práctica. Quijano nos habla de la colonización de las perspectivas cognitivas y del imaginario. En la terapia o la intervención, nuestra tarea no puede ser solo ayudar a la persona a adaptarse a una sociedad intrínsecamente enferma. Debe ser una práctica liberadora, que implica cuestionar el ego individual diferenciado como único foco y reconocer todas las identidades sociales como históricamente construidas por la dominación. Impulsar una redistribución radical del poder en la vida cotidiana de las personas, rechazando la etiqueta de inferiores o primitivos que el sistema nos colgó. El desafío que nos deja Quijano es dejar de mirar nuestra realidad en el espejo distorsionado del eurocentrismo. Necesitamos inventar nuestra propia forma de ser modernos, nuestra propia otra modernidad. Hemos hablado de cómo la colonialidad del poder no terminó con la independencia, pero cómo se ve esta herencia en el siglo XXI y por qué sigue impactando nuestras vidas. Una de las ideas más significativas de Quijano es el patrón mundial centro-periferia, un concepto que describe cómo lo central se enriquece gracias al trabajo y los recursos de la periferia. Y esta no es solo una teoría económica, es una herencia colonial de la desigualdad que vivimos en la actualidad. Y esto no es ninguna casualidad, es historia. Quijano nos enseña que el capitalismo mundial fue desde su inicio en América, colonial, moderno y eurocentrado. En el periodo colonial, las colonias daban servicios al centro, se exportaba oro, plata, alimentos y materias primas. El trabajo gratuito de indios, negros y mestizos fue clave para que los europeos controlaran la capital comercial y los recursos de producción. Esta dinámica creó una estructura global de transferencia de valor y beneficios. La periferia trabaja, produce y soluciona al centro, mientras que el centro se enriquece por la explotación y la extracción constante de recursos humanos y materiales. Cuando Raúl Spreevich acuñó su célebre imagen del centro-periferia en el siglo XX, apuntando a este núcleo histórico, el sistema capitalista nos configuró para ser el espacio donde el trabajo es no asalariado o perpagado, aunque todo está articulado al capital global. Podemos ver este patrón reproduciéndose en el país. Piensen en la migración interna, el fenómeno de la Ciudad de México. Ya no me refiero al Estado de México, sino a toda la República. La gente migra
migra a la capital en busca de riqueza y oportunidades, imaginándola como un lugar de prosperidad. Pero esta riqueza no es natural de la ciudad, proviene de la concentración de beneficios producidos por la desigualdad y la explotación en los estados periféricos. Podríamos usar una metáfora de una ciudad parásita. Aunque la gente se queja de todo el caos que se genera, el hecho de que los del estado se tienen que desplazar para trabajar y estudiar hasta la ciudad, beneficiando a la capital con mano de obra que todos los días hace la clase trabajadora. Este traslado de millones de personas que dedican sus horas de vida y tiempo y dinero al transporte es una manifestación física, visible y más actual de cómo lo central se nutre del tiempo y del esfuerzo de lo periférico. La estructura colonial persiste, solo que la jerarquía se ha reconfigurado y estamos tan acostumbrados a ella que ya ni siquiera la notamos ni nos cuestionamos. Para la psicología, esta comprensión es fundamental, especialmente en la creación de protocolos y programas sociales para grupos vulnerables. Si sabemos que el sistema centro-periferia violenta de manera sistemática a quienes no encajan en la idea de blanquitud o productividad del centro, nuestra intervención debe ser radicalmente distinta. Debemos tener una visión reflexiva de cómo la estructura social, más allá del tipo de gobierno, está influenciada por estas dinámicas históricas del poder. El pasado colonial es un lente en el que entendemos los desafíos actuales, desde la precariedad laboral hasta la exclusión social. Es crucial reflexionar que nuestra situación histórica y contextual sigue estando determinada por las influencias de las llamadas potencias mundiales, y esta influencia moldea la realidad psicosocial de nuestros pueblos. La descolonización implica cortar esas flechas de extracción y convertir en la sociedad más justa. La lectura de Quijano sobre la colonialidad del poder invita a mirar críticamente cómo se configuran las relaciones sociales, culturales y económicas que aún influyen en América Latina. Una idea central es que la colonización no solo produjo un sistema económico desigual, sino también una manera de clasificar a las personas en categorías jerárquicas basadas en la raza, produciendo identidades como indios, negros o mestizos, y ubicándolas en posiciones específicas dentro de la estructura del trabajo y del poder. Esta clasificación fue un mecanismo de control social que dio estabilidad a un orden desigual. Como estudiante de psicología, resulta imposible no conectar esto con la forma en que hoy entendemos la subjetividad y el comportamiento humano. La lectura muestra que la colonialidad no solo operó sobre los cuerpos y el trabajo, sino también sobre la intersubjetividad, es decir, sobre las maneras de pensar, sentir, nombrar y valorar el mundo. Europa se colocó a sí misma como el centro del conocimiento, definiendo lo racional, lo moderno y lo valioso, mientras que a los pueblos colonizados se les asignó un lugar de inferioridad. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra disciplina, especialmente en sus inicios, que se desarrolló desde parámetros eurocéntricos, teorías, conceptos y modelos que se construyeron en contextos específicos y luego se universalizaron como si pudieran aplicarse sin cuestionamiento a todas las poblaciones. Para mí, como estudiante de tercer semestre, reconocer esto implica comenzar a ver que los procesos psicológicos no pueden estudiarse sin considerar el contexto histórico que ha marcado las identidades y experiencias de las personas. Por ejemplo, al trabajar con cualquier grupo, como psicólogos deberíamos preguntarnos ¿cómo influyen las categorías sociales heredadas de la colonialidad en la autoestima, la autopercepción y la capacidad o el acceso a recursos? La lectura también muestra que la colonialidad sigue presente en la forma en que se organiza el conocimiento y en cómo se valoran ciertos saberes sobre otros. Esto se vincula directamente con la formación de psicólogos. Invita a cuestionar qué teorías aprendemos, de dónde se producen, quiénes han sido históricamente escuchados en la construcción del conocimiento psicológico y quienes no. Para un estudiante en proceso de formación, esto implica desarrollar una mirada crítica y sensible, entender que la psicología no solo estudia individuos, sino también los contextos de poder que moldean sus vidas. Creo que el problema principal reside en la pérdida de identidad. Las personas no blancas y no europeas fueron oprimidas, como lo menciona el texto. Pero imagina tener un estilo de vida, una familia, un lugar en el que resides, tu cultura, tus creencias, actitudes, una vida. Y que de repente llegue alguien a decirte lo que debes y no debes hacer, que su forma de ejercer control sobre ti sea la violencia y que imponga por completo sus ideales y sus creencias. Este tipo de eventos sobre imposición y sometimiento de unos grupos a otros siempre se evalúa desde el ámbito general, político, social, económico, pero muy pocas veces se habla de lo individual. Algo que le concierne a la psicología es el entender cómo se llega a esas medidas, cómo funciona el poder y la influencia de las personas y los grupos sobre otras, y el comportamiento humano que tiene sus razones para cometer cualquier acto, principalmente violento, contra otro. Todos los fenómenos y movimientos que han abarcado a grandes países y al mundo entero han comenzado con una sola persona, y como psicólogos podemos llegar al fondo de la pregunta qué y cómo se derivan esos eventos. Evidentemente, el poder entender y encontrar la raíz de las heridas históricas nos ayudará
da nada más y nada menos que evaluar los conflictos sociales actuales y contemplar la posibilidad de que un movimiento de tan grande influencia pueda ocurrir de nuevo. Esas problemáticas abarcan en primer lugar al racismo, la normalización de la injusticia y desigualdad de oportunidades y trato que tienen las personas con piel de color diferente al de la población que ejerció esa violencia. La situación empeora cuando esas mismas personas se resignan a que es su destino ser tratados de tal forma en lo económico, lo social, lo político, lo educativo, incluso en lo religioso. También está el machismo, la homofobia y las problemáticas referentes al género con el mismo trato desigual y la poca visibilización y atención a sus necesidades. Y podríamos seguir nombrando a quienes se consideran grupos vulnerables y minorías por su edad, género, creencia, nacionalidad, color de piel. Lo que tienen en común todos ellos es que fueron blanco de los colonizadores y sufrieron ese choque entre sus ideas y los de quienes los sometieron. Conociendo nuestra historia podremos vernos al espejo y pensar qué de eso que vemos y juzgamos de nosotros mismos es parte de nosotros y qué ideas no son nuestras, más bien producto de secuelas de la historia que se han repetido y repetido y se seguirán repitiendo si no se identifican y no se tratan. Las bases de la psicología pueden ayudarnos a recordar que somos humanos y que las diferencias superficiales no justifican la violencia.